Paz, hermanas. Fíjense que ese himno lo aprendí cuando estaba en el departamento infantil. Imagine cuánto tiempo. Y casi no se canta en la congregación, ¿verdad que no? Ni en las reuniones de obreros, ni porque es un himno alusivo a los obreros. De manera de que en el coro se repite 3 veces la frase donde dice: correrán y no se cansarán, sin fatiga han de andar. Pero allí se me ha olvidado cómo es que va la nota, ¿verdad? Pero es una alabanza muy hermosa que nos insta pues a que el trabajo en la obra del Señor, dice, no es en vano, sino que tiene su recompensa. Bueno, vamos a entrar al estudio de esta oportunidad, lección número 8, que se titula Al servicio de Jesús. Vamos a leer en Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Vamos a leer, hermanas, por favor acompáñenme. Lucas 8, verso 1 al 3, dice de esta manera: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos demonios? 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Bueno, acomódense, hermanas. Qué bonita lección la que vamos a tener en esta oportunidad al servicio de Jesús. Esta lección, hermanas, está bastante relacionada con la lección que vimos anteriormente, ¿verdad? Hoy vamos a comprender cómo es que las mujeres son de grande valor, inclusive en el ministerio, dentro de la iglesia. Y podemos bendecir el nombre de Dios porque la obra del Señor, hermanos, entendemos nosotros que no camina quizás, hermanos, por el gran cúmulo de hombres que estemos trabajando, sino porque siempre las mujeres son las que van como, hermanos, a la vanguardia dentro de la obra de Dios, ¿verdad? Mostrando esa creatividad, como también esas habilidades, esos talentos que Dios les ha dado para poder, hermanos, servir dentro de la obra del Señor. Así es de que hoy vamos a tener esta bonita lección al servicio de Jesús. Y tenemos a 2 hermanas que nos van a comentar un poquito al respecto. Y quiero que pasen al frente nuestras hermanitas. Y espero en el Señor pues que pues como es una escuela bastante interesante, ¿verdad? Que todos podemos aportar, pues creo de que vamos a aprender mucho. ¿Quiénes son las hermanas? Mi hermana Mari Artero y mi hermana Ingrid. Bien, vamos a darles el tiempo a nuestras hermanas para que ellas puedan aportar al respecto de esta bonita lección. Paz, hermanas. Nos ha tocado, a mí me tocó el tema, y el tema dice al servicio del Señor, ¿verdad? Sabemos que la escuelita se llama Mujeres con Propósito. Y si somos mujeres con propósito, el Señor nos ha llamado para un propósito. Y por eso nosotros estamos aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Para que podamos servirle al Señor. Para que podamos ser ayuda, ¿verdad? Para la obra del Señor. El tema dice: al servicio del Señor. Pues sabemos que como mujeres tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Y somos importantes dentro de la iglesia, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios en Juan 12:3
nos habla de María y de Marta, ¿verdad? Vemos que esas mujeres le servían al Señor. Quizás María, pues, quizás Marta, quizás pues se fue a la cocina, qué sé yo, pero sí, siempre buscando el servicio del Señor, ¿verdad? Y María dice que escogió la mejor parte, porque ella se dedicó al ungüento, a buscar ungüento y ungir los pies del Señor, siempre en la obra del Señor, ¿verdad? Siempre para poder trabajar conforme la palabra de Dios. Entonces nosotros como mujeres dentro de la iglesia tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Tal vez en la obra material, en la obra espiritual, ¿verdad? En evangelizar, en visitar enfermos, en hacer obras buenas, dice, porque la palabra de Dios dice que todas las obras irán con nosotros hasta la tumba, ¿verdad? Hay Apocalipsis, nos dice que todo termina, pero las obras van con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esas son las obras que nosotros tenemos que hacer, tenemos que buscar qué hacer. No decir nunca no en lo que nos busca, siempre digamos, heme aquí, ¿verdad? Así es que también vemos que en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todo dice que vendrá añadido. Entonces tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo el trabajo en la obra de Dios es bueno, porque como mujeres sabemos que trabajamos materialmente, ¿verdad? En directivas, en la cocina, en ir a dar las buenas nuevas, que es lo más importante para cada uno de nosotros. Luchar en lo espiritual, trabajar en lo espiritual, ¿verdad? Porque pues lo material también es, ¿verdad?, beneficio, pero también lo espiritual, que es lo que nos va a salvar, que es lo que nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? También allá dicen en Mateo 25:33, allí nos enseña el Señor que tenemos que visitar enfermos, las viudas, los huérfanos, hacer buenas obras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ningún trabajo queda en vano, que todo lo que nosotros hacemos Dios lo toma en cuenta, ¿verdad? Y que todo lo hagamos como para el Señor. Así es que el tema nos llama a trabajar y a nunca decir no, a decir heme aquí para cualquier trabajo. Ese es lo que pues. Y también dice, como conclusión, hagamos conciencia que tal servicios somos, qué tan serviciales somos para el Señor. Recordemos que nuestra salvación depende de hacer la voluntad de Dios, que son nuestros, para poder obtener la vida eterna, ¿verdad? Y eso es lo que he recolectado y eso es lo que pues he podido expresarme delante de ustedes en el tema. Paz, hermanas. Paz, hermanas. Bueno, pues a mí me ha tocado el comentario, hermanas, y analizamos que hay muchas hermanas muy trabajadoras en la iglesia, ¿verdad? Hay unas más trabajadoras que otras. Pero todas somos, ante Dios, todas somos trabajadoras, ¿verdad? Pues en el comentario, hermanas, nos habla de que en el tiempo de Jesús yo saqué dos, pero solo les voy a hablar de una, porque hablo de la hermana. Entonces yo saqué de María Magdalena,
que ella siempre fue muy servicial con Jesús. Dice que desde que lo crucificaron hasta que resucitó, ella siempre estuvo ahí, siempre pendiente. Dice que en Lucas encontramos que ella fue a comprar especias aromáticas antes de que resucitara, ¿verdad? Y cuando él resucitó, dice que llegó ella a ungirle los pies. También dice que era muy temerosa, era de las primeras, era muy acomodada también, dice. La sanó de 7 mal espíritus que ella tenía, inmundo, ¿verdad? Ahí en Lucas podemos encontrar mucho sobre ella. Paz, hermanas. Bueno, hermanas, ya escuchamos el comentario de nuestras hermanas al servicio de Jesús. En la lectura bíblica, como ya se hizo referencia, habla específicamente, ¿verdad? Allí en el verso número 2, dice que estaba María, la que se llamaba Magdalena, de la cual había recibido la sanidad de parte del Señor, de ser libertada, dice, de 7 demonios. Y en el verso 3 se hace referencia a Juana, mujer de Chuza, un intendente, dice, ¿de quién? Dice, de Herodes. Y agrega, y otras muchas que le servían. Es decir, hermanos, yo siempre me había preguntado, ¿verdad?, que cómo hacían los apóstoles para sostenerse. Porque ellos no tenían un trabajo, o sí tenían un trabajo. Ellos no tenían un trabajo, sino que desde el momento, ustedes recuerdan cuando el Señor llamó a los apóstoles y les dijo, vengan y les voy a hacer, ¿qué dice? A Pedro y a Juan les dice, les voy a hacer pescadores de hombres. A Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan también les dijo, vengan y les voy a hacer pescadores de hombres. Y así sucesivamente, pero el Señor Jesús nunca les ofreció un sueldo, ¿verdad? Que nunca les ofreció un sueldo. De tal manera de que allá en el relato de Mateo, capítulo número 19, se habla de el hombre, de aquel joven rico que llega donde Jesús a decirle, maestro bueno, qué bien haré para obtener la vida eterna. Y Jesús le dice, guarda los mandamientos y ¿qué? Y vivirás. El hombre le dice, todo lo he guardado ¿desde cuándo? Desde mi juventud. ¿Y qué más me hace falta? ¿Qué le dijo el Señor, hermanas? Vende todo lo que tienes y entonces dalo ¿a quiénes? A los pobres. Y entonces aquel hombre dice, se fue ¿cómo? Se fue triste porque tenía muchos bienes. Y el Señor Jesucristo empieza a decir pues que difícilmente un hombre rico va a poder entrar en el reino de ¿qué? De los cielos. Que es más fácil que un camello entre en el ojo de ¿qué? Dice, de una aguja, que un rico entre en el reino. Y los apóstoles creo que le pusieron más atención, ¿verdad?, a aquello que el Señor Jesús le dijo al hombre rico. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y basado en esa palabra que Jesús le dijo al hombre rico, es que Pedro viene y le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Y de ahí es donde decimos, no les pagaba Jesús, o sí les pagaba, no les pagaba. Y yo siempre me formulaba esa pregunta, que cómo hacían estos hombres pues para vivir, para alimentarse, como también, hermanas, ¿para qué? Para cubrir sus necesidades personales, ¿verdad? ¿Cómo hacían? ¿Verdad? Y aquí encontramos un detalle muy importante, y es que aquí dice la lectura bíblica que en el trabajo que Jesús hacía con sus apóstoles había un grupo de mujeres que también andaban con ¿quiénes? Que andaban con ellos. Así dice o no dice así, mire cómo dice,
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas de las mujeres que habían sido sanadas, ¿de qué dice? De espíritus malos, y de qué más, y de enfermedades. Y María Magdalena, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres, y dice ahí, mire, que le servían de sus bienes. Entonces, ¿de qué vivían los apóstoles, hermanos? ¿De qué? De las ayudas que estas mujeres daban para el sostenimiento de ellos, ¿verdad? Y aquí estaba leyendo yo un comentario, fíjese, dice: María Magdalena, Juana, y Susana y las otras muchas mujeres que siguieron a Jesús no eran pasivas. ¿Qué significa eso de que no eran pasivas? Que no eran mujeres, hermanas, ¿qué? Ajá, ¿cómo? Atenidas, ¿verdad? No eran mujeres atenidas, no eran mujeres. Es que mi hermana Juanita está usando una palabra que no quisiera decirla, ¿verdad? ¿Ah? Sí, de baja, mejor así, mejor de baja energía, ¿verdad? Para que no se moleste, ¿verdad? De baja energía. ¿Cómo dice, hermano? Algo tranquilo, ¿verdad? Pero dice que estas mujeres no eran pasivas. No eran pasivas. O sea, ¿qué quiere decir? Que eran mujeres, ¿cómo? Que eran mujeres, hermanas, que sí trabajaban, que sí servían, que sí estaban, hermanos, a la orden de lo que el maestro decía, de lo que Jesús necesitaba. ¿Qué pudieron haber hecho aquellas mujeres, hermanos? Pero hay un detalle muy importante, y es lo que tenemos que resaltar. ¿Qué es lo que mueve a servir al Señor? ¿Qué es lo que nos debe de mover a usted y a mí a servir a nuestro Dios? El amor a Dios es lo principal, ¿verdad? Pero también, hermanos, es el reconocimiento, la gratitud de lo que Dios ha hecho. ¿En qué? En nuestra vida. Ponga atención, pues, porque veo de que muchos están platicando, ¿verdad? Vaya, ¿qué es lo que nos debe de mover a servir a Jesús? El amor a Dios es lo primero. Y aparte de eso, el reconocimiento, la gratitud que nosotros podamos tener en lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Porque estas mujeres no seguían a Jesús, hermanos, sin haber recibido algo, ¿verdad? Porque aquí dice la palabra del Señor, mire, de que algunas de ellas habían sido sanadas. Y usted ha sido sanada por el Señor, hermano. ¿Sí o no? ¿Ha sido sanada o no ha sido sanada? ¿De qué ha sido sanada usted? ¿De qué ha sido sanada, hermano? De muchas cosas. Pero la enfermedad más grave que usted y yo teníamos, ¿cuál era? La enfermedad del pecado, ¿verdad? La enfermedad del pecado, que nos iba a llevar ¿a dónde? A la muerte, a la condenación, a la perdición. Esa es la enfermedad más grave que usted y yo, digamos, teníamos, y que el Señor nos ha sanado. Aquellas mujeres dice que fueron sanadas de parte del Señor de espíritus malos. Oiga, de espíritus malos. ¿Qué espíritus malos podían haber tenido aquellas mujeres? Quizás eran mal habladas, ¿verdad? ¿Cuántas eran mal habladas aquí, hermanos? No tenga pena, no tenga pena. Inclusive a algunos todavía nos cuesta, ¿verdad? Y se nos salen todavía las palabritas, ¿verdad? ¿Verdad? Todavía a veces se nos salen las palabritas que no deben salirse, ¿verdad? ¿O no, hermana? Ya no, vea. Pero esos son malos espíritus, ser mentiroso uno o no. Son malos espíritus, ¿verdad? Ser celosos, ser envidiosos, ser egoístas, ser rencorosos o no. Avarientos, ¿qué más?
no sinceros, ¿verdad? No leales. De todo eso, hermanos, Dios nos ha libertado, nos ha sanado. Y ahora pues vivimos para su honra y para su gloria. Entonces aquí dice que estas mujeres fueron sanadas por parte del Señor, dice de espíritus malos y de enfermedades. Y ahí menciona a María Magdalena, también a ¿cuál dice? A Juana o a Susana, ¿verdad? Que era esposa de Chuza y intendente de Herodes. Y dice, y Susana. Se menciona a 3 mujeres ahí, ¿verdad? Susana, Juana y Magdalena, ¿verdad? María Magdalena. Y muchas otras mujeres que dice ahí la palabra que servían de sus bienes. Entonces realmente podemos entender, hermanas, que para servir al Señor ¿cómo se llama? Lo podemos hacer de diferentes formas, de diferentes maneras. Imagínense que hay enfermos, hay hermanos necesitados, hay tantas situaciones, hermanos, que dentro de nuestra congregación, dentro de la iglesia, o inclusive personas fuera de la iglesia que están pasando por grandes necesidades. Y en el trabajo, hermanos, que se hace en la obra del Señor, está encerrado el poder ver de qué forma se ayuda a aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Es por esa razón de que muchas veces solicitamos lo que son los víveres, ¿verdad? Porque a través de esos víveres, ¿qué es lo que se hace? Se bendice a otras personas. Usted, al igual que estas mujeres que aparecen acá, contribuyen al ministerio de la obra del Señor, hermano. Cuando nosotros damos para ese fin. Y usted dice, hermano, usted que va a visitar, por ejemplo, ¿verdad? Aquí está esta bolsa de víveres para que usted la lleve a donde vaya a visitar. Porque a veces, hermano, uno que anda sirviendo, que anda haciendo esa labor, ese trabajo, es bien feo llegar uno con las manos, ¿qué, hermano? Vacía. Aunque sea un panito hay que llevarle a la gente, ¿o no, hermano? Aunque sea un panito o algo, ¿verdad? Con cafecito o algo ahí, pero algo hay que llevarle a la gente. Pero a veces, hermanos, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Y que, digamos, siempre tratamos de hacer eso, siempre tratamos de llevar algo a los hermanos que visitamos y todo eso. Entonces, pero hermanos, el trabajo no es solamente de esa manera, ¿verdad? Sino que lo podemos nosotros hacer mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque aquí dice que estas mujeres lo hacían así. De los bienes de ellas, dice, lo daban al Señor para que ellos se sostuvieran. Y allí, hermanas, en el verso de memoria también se menciona unas palabras que el apóstol Pablo dice. Mire cómo dice. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, dice, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de ¿qué? De la vida. ¿De quiénes mujeres está hablando el apóstol Pablo acá? Allí veamos lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo número 2. Dice ahí, mire, ruego a Evodia. Ahí está, mire, ahí está la hermana Evodia, ¿verdad? Ahí ruego a Evodia y a Síntique. Dice que sean de un mismo sentir. Estas mujeres tenían la virtud de ser buenas servidoras. Pero ¿cuál era el problema de ellas, hermanas? Que eran rivales la una con la otra, ¿verdad? Y que quizás una preparaba de un modo las cosas y la otra las hacía de otra cosa. Y tenían como aquel desacuerdo, aquellas rivalidades. Y el apóstol Pablo resalta la virtud que ellas tenían de servir en la obra del Señor. Resalta la virtud que tenían aquellas mujeres de servir en la obra del Señor. Y
el apóstol le dice aquí, hermano, dice aquí en esta carta, que a estas mujeres se les inste a ser de un mismo sentir en el Señor. Y dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, dice, en el libro de la vida. ¿Se da cuenta usted cómo las mujeres, hermanas, dentro de las Santas Escrituras han jugado un papel muy importante en lo que es la obra del Señor? ¿Cuántas mujeres hemos mencionado ahorita según esta lección, hermano? 5, ¿verdad? ¿Y hay más o no hay más, hermanas? Mencióneme alguna. Allí en Hechos capítulo número 9 se menciona a una, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la mujer? Dorcas, ¿verdad? ¿Cuál era el otro nombre de Dorcas? Tabita. ¿Qué es lo que hacía Dorcas, hermana? ¿Qué hacía? Ropa y la daba a los necesitados. Ese es trabajo que va en beneficio de la obra del Señor. Otras mujeres, hermanas, ¿cuáles? Dice Loida, Eunice, como instructora, ¿verdad? Pero ¿qué otras mujeres podemos mencionar? Lidia también, ¿verdad? Que era la vendedora de púrpura, y esa mujer, según la historia, se cuenta de que era una mujer que tenía sus bienes materiales, ¿verdad? Y que sus bienes materiales los había puesto, ¿para qué, hermanos? Para el beneficio de la obra del Señor. También se menciona a una mujer que se llamaba Febe, ¿se acuerdan? Febe, la diaconisa, ¿verdad? Que también daba un trabajo, hermanas, súper excelente en la iglesia. Tanto así que el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hacía con ella, hermano? La elogiaba por su virtud de servicio en la obra del Señor. Usted, hermana, como una hija de Dios, debe de preocuparse por hacer algo en beneficio de la obra de Dios. Debe de ser como esas mujeres, ¿verdad? Que el comentario que leía dice: no eran pasivas, no eran, ¿de qué decía usted, hermana? De baja energía, ¿verdad? Sino que eran mujeres, hermana. Mire, hermana Juanita, ya no diga a las hermanas que no son trabajadoras, no diga que son haraganas. No, hoy dígale, hermanas, hermana, ¿y por qué es tan baja de energía? Dígale usted, ¿verdad? Sí, porque se oye muy fuerte, ¿verdad? Haragana, no, mejor, hermana, ¿por qué es tan de baja energía? No, hay que trabajar en la obra del Señor, hermano. Hay que servir en la obra del Señor. Hay que dejar un legado dentro de la iglesia de lo que usted y yo hacemos dentro de la obra del Señor. Cuando nos muramos, que seamos recordados por algo que nosotros hemos aportado para la obra de ¿quién? Para la obra de Dios. Vamos a ver, mi hermana Juanita, el micrófono, pásenle. Vaya, imagínense, son palabras, ¿verdad? Que allí están referidas, que están referidos en la Santa Escritura, ¿verdad? El proverbista habla de eso. Y sabe usted que entre más abundamos en el servicio, más abundancia va a haber, hermanos. ¿Para qué? Para poder suplir las necesidades que hay en la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios. Mi hermana Rosario, también de baja, no voy a decir haragana, de baja energía. Vamos a ver, díganos. La hermana Mari mencionaba el verso donde dice, bueno, no me lo puedo ver, Marta y María, donde dice que estuve enfermo y me visitaste, ¿sí? Dice, desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Todo eso dice, que hiciste a esos mis pequeños, a mí me lo hiciste, dice. Entonces allí nos deja un claro ejemplo de nuestro servicio a Jesús. Muy bien, no es que nosotros de repente quizás vemos a la persona en sí, y no es a la persona a la que le servimos, aunque la persona se ve beneficiada, pero realmente, hermano, el Señor dice, cuando a esto lo hicieron, dice, a mí, ¿qué dice Él? A mí lo hicieron.
De manera pues de que hay que trabajar, hermanos, en el servicio de la obra del Señor. Todas las que ya son mayores y que por su edad no pueden, ¿verdad? También pueden prestar un servicio a la obra de Dios, ¿o no, hermano? Claro que sí. Orando, ayunando si es posible. Allá en Quesaltepeque había una anciana que tocaban la puerta y no abría la puerta. Y ahí estaba ella adentro. Ahí estaba ella adentro de la casa de oración y le tocaban la puerta y no abría. Y entonces al rato llegaba a abrir y decían, no lo dejan orar a uno tranquilo, decía ella. Entonces los muchachos habían puesto ahí en el portón, toque y espere una oración, habían puesto. Porque la hermana siempre estaba orando por todos, por toda la iglesia. Y ese es un servicio que se hace, hermanos, en beneficio de todos, ¿verdad? En beneficio de la obra de Dios. Vamos a ver, hermana Carmen, vamos a ver. Sí, hermano, esta escuela es bien importante, como todas las que estudiamos, ¿verdad? Pero esta nos hace ver que nosotros estamos llamadas a trabajar, no solamente dentro de la obra, sino a buscar cómo generar ingresos en nuestra vida para poder colaborar en la iglesia. Porque ¿cómo vamos a colaborar si no trabajamos? Ahí entra lo de los pasivos, aquellos que se conforman con no trabajar e irla pasando, pero a la hora de aportar se dice no puedo, no tengo. ¿Por qué? Porque no han luchado por trabajar, no quieren trabajar. Entonces, sí es importante, como las ancianas, aquí vemos muchas ancianas que se dedican a orarle al Señor, a pedirle por la iglesia, ya no pueden, ya no está en su tiempo de trabajar. Ellas están orando por todos y cada uno de nosotros, y porque ya no pueden, pero la que puede trabajar, que ore y trabaje, porque si solo dice yo me voy a dedicar a orar y teniendo fuerza todavía para trabajar, no es lo conveniente, porque la Biblia dice que como caminante le va a llegar la pobreza. Así es. Así dice. Y dice que el haragán, y perdón la expresión si es, pero la Biblia lo dice, anda, dice, poniendo una mano adelante y una mano atrás, así lo dice la Biblia, que no tiene con qué cubrirse, porque no pone interés, no pone el deseo de trabajar en su cuerpo, y el cuerpo entre más descanso se le da, cada día se va haciendo uno más pasivo. Cada día le van deseando más la silla o la cama o la hamaca, lo que sea. Entonces, lo importante es trabajar en la manera que sea, porque vaya, yo estoy de acuerdo, muchas hermanas en la cocina probablemente no aporten económicamente, pero hay otras que están trabajando en sus empresas, están trabajando en sus lugares de trabajo, y no solo pensando en ellos, sino pensando en lo que van a aportar, van a traer diezmos, van a poder colaborar. No solamente es uno, ni yo me voy a decir, yo soy la cocinera y yo sí trabajo en la obra, y la que está aportando no está trabajando. Tal vez sacrifica cierto gusto que se puede dar para traer la ofrenda a la iglesia. Entonces, pero sí estamos llamados a que todas las que estamos en la vida útil todavía, que yo ya estoy cerca de jubilarme, pero las que estamos en la vida útil todavía de trabajar, nos esforcemos para poder colaborar con los que no pueden, con los que están enfermos, con los necesitados. Solamente, hermano, paz. Sí, muy bien. En todas las áreas es bien importante, ¿verdad? El trabajo, el servicio, que nosotros nos proyectemos a ser personas pues que trabajamos con nuestras manos para suplir nuestras necesidades y también para aportar a la obra del Señor, ¿verdad? Pero realmente pues, bueno, quiero plasmar una idea y vamos a ver primero la hermana, ¿verdad? Ahí, la hermana. Paz, hermanos, solo un comentario para nosotros en la vida actual aquí como Iglesia de Dios.
lo que dijo la hermana Carmen, muy cierto, ¿verdad? Muchas están en la cocina, pero también lastimosamente les toca lavar trastes, hermano. Y yo siento que hay muchas hermanas que ni se asoman a la cocina, que me perdonen, vea. Pero hay hermanas que ni una escoba, pues se cayó algo y nada. Y la verdad que esta escuela es para todas. Algunas ya estamos involucradas, otras no, pero que la hagamos propia, hermano. Muy bien. Podemos ir a, por lo menos acercarnos, hermana, les podemos, Ayudar porque en algo. después de la calentada, Sí, colaborar. al final ellas siguen, pues. Y le digo porque ya me ha tocado a mí también ayudarles tal vez a mis hijas. Y otras hermanas solo comemos y nos vamos y nada más, solo saludamos. Y no es así, hermanas. La hermana Carmen fue bien clara. De muchas maneras podemos colaborar. Tanto material, colaborando, trabajando, pero todos somos llamados. Y yo creo que esto viene a ser como un mandamiento para la iglesia. Trabajemos todas y vamos a recibir más bendición, hermano. Paz. Sí, el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y el verso 58. Se lo pueden de memoria, hermanas. Así que, hermanos, dice, mantengámonos firmes. ¿Y qué más? Y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué dice? Siempre. Y luego dice, sabiendo que el trabajo en la obra del Señor, dice, no es como, no es en vano. Una escobita que usted agarre para hermano, para asear, eso ante los ojos de Dios, ¿cómo es, hermano? Eso es agradable. Que mira usted una telita de araña, usted dice, la voy a limpiar. Que mira las ventanas un poco polvosas y dice usted, las voy a limpiar. Ese es un trabajo, ¿no es cierto, hermano? Un servicio en la obra del Señor que Dios lo va a recompensar en aquel día. Y usted dice, pero y no para eso se le paga a alguien, pues dice alguien. No, hermanos, no podemos ser directamente así, ¿verdad? Porque si bien es cierto, a alguien se le paga, pero a veces, hermanos, nosotros ahí pasamos dándole con los pies a las cosas y a veces, ¿qué sucede? No las queremos ni recoger. A veces vemos un vaso que dejó un niño allí, o allí al lado de donde usted se sentó, y usted bien lo vio allí, pero ¿qué pasó, hermanos? No lo recogió, ahí lo deja. Y lo digo, hermanos, porque nosotros que somos los últimos que nos vamos, encontramos tazas, a veces allá en las sillitas, en medio. O sea, ¿qué es lo que cuesta recoger una tacita, hermano? Pero como decía, no lo hice yo, ¿verdad? Y pues son cosas, hermanos, en donde se deja ver nuestra poca actividad por prestar el servicio a la obra del Señor. ¿Ah? Es de baja energía. Sí, es de baja energía. Sí. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, mire, proyectémonos nosotros, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, dejar un legado dentro de la obra del Señor. ¿Por qué quiere ser usted recordada el día que usted muera? El día que usted, hermana, descienda a la sepultura. Quiere ser recordada por una hermana de que realmente, bueno, no puede poner como excusa usted que solamente que diezma y ofrenda, ¿verdad? Y no quiero contradecir a mi hermana Carmen, porque todos hacemos eso, ¿no es cierto, hermano? Todos lo hacemos. Porque yo diezmo, yo ofrendo, todos lo hacemos. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que hacemos, hermano? ¿Trabajamos en la obra de Dios o no, hermano? ¿Servimos en la obra de Dios? O sea que no basta solamente con los diezmos y las ofrendas. Hay que poner algo. Y cuando nos muramos, ¿cómo queremos ser recordados? Como alguien que solo venía, me sentaba, estaba en el culto, y si me quedaba el lugar de saludar a los hermanos, los saludaba, y si no, solo me iba. ¿Así queremos ser recordados? No, qué bonito es ser recordados. Dice que cuando ¿cómo se llama? ¿Cómo llamaba la mujer que murió? La que aparece en el capítulo 9 de Hechos. Dorcas, ¿verdad? Dice ahí, hermano, que qué es lo que hacían las mujeres cuando ella murió, dice que la lloraban, dice, ¿por qué? Y dice, y recordaban las obras que ella hacía.
¿Cómo qué quiere usted que le recuerden, hermana, cuando usted fallezca, cuando usted deje de ser? No, ¿verdad? Qué mujer más servicial, qué mujer más trabajadora, qué mujer cómo aportaba para la obra de quién, para la obra del Señor. Qué mujer cómo veía por los necesitados, que si no tenía ella, decía, hermanos, ayudemos a la hermana, y perdía la pena, ¿verdad? Y pedía para ayudar a quién. Esas son obras de qué, hermanos. Son obras que son tomadas en cuenta por nuestro Dios eterno, por nuestro Padre celestial. Entonces dice aquí en el objeto que la mujer de la iglesia de Dios comprenda que debe de estar siempre como, hermanos, dispuesta al servicio del Señor, física y qué más dice, y materialmente, física y materialmente, ¿verdad? Y aquí es incansables, compañeros, así, ¿verdad? Yo no les digo incansables, sino que imparables, compañeros, ¿verdad? Que deben de estar siempre, ¿verdad? Y que sí, cuando uno ya no puede, pues ni modo, ¿verdad? Ya no puede, pero mientras pueda, hay que hacer lo que esté a nuestro alcance. Yo, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Ojalá que el Señor me dé unos 40 años más de vida, ¿verdad? Para poder seguir sirviendo en la obra del Señor, porque es lo mejor que puede haber, ¿o no, hermanas? Sí, así es, ¿verdad? Bueno, vamos a... Dice aquí, ¿verdad? Cuando analizamos el ministerio terrenal de Cristo, descubrimos que para que Él cumpliera con su misión fue necesaria la participación activa de ¿qué, hermanas? De las mujeres. En la lectura bíblica encontramos a ciertas mujeres que en gratitud por lo que el Señor había hecho en sus vidas, pusieron sus bienes materiales al servicio de ¿quién? Al servicio de Jesús. Dígame, hermana. Mi hermana Angelita, discúlpeme, gracias, hermana. Paz, hermanas. Paz, hermana. Yo pienso, hermano, que todo lo hacemos con nuestro corazón. Así ¿verdad? es, sí. Y que, vaya, si nos regalan $10, ponga, yo guardo $1,000 para traerlo de diezmo. Ajá. No voy a decir, no, porque es muy poquito, no. Ajá. Lo guardo y ahí lo voy guardando, hermano, para traerlo, Así ¿verdad? es. Para darle ofrenda, ¿verdad? Sí. Si en vez de ir a comprar en la tarde una gaseosa o algo, no me va a hacer daño la gaseosa, mejor la voy a guardar para la ofrenda de mañana, ¿verdad? Pero, ¿qué? El corazón, ¿verdad? Está para servir a nuestro Dios y a nuestros hermanos necesitados. Así es. ¿Verdad? Amate la oración, hermano. Aparte de eso. No podemos ponernos a comer bien galán y no darle gracias a Dios y pedirle a Dios por los que no tienen, hermano. Sí. Por los Bien. que no tienen, que el Señor, Él le surte a todo el que no tiene, ¿verdad? Sí, así es. Entonces yo pienso que no tenemos solo la obligación de venir a la cocina, a hacer algo ahí, no, hermano. Tenemos otras cosas que hacer los que ya no aguantamos en la cocina. Así es, correcto, los que ¿verdad? ya no aguantan. Los que ya no aguantamos en la Muy cocina, bien. tenemos otras cosas que hacer para ayudar y para que no falte el pan en esta iglesia, para que siempre tengamos el pan de cada día. Muy bien. Nada Gracias, más, mi hermano. hermana. Paz. Y yo fíjense que no, pero por ahí he visto una foto, ¿verdad? De mi hermana Angelita, ¿verdad? Cuando ella, pues, ha servido dentro de la obra del Señor, ¿verdad? O sea que ella era una hermana ¿de qué? No de baja energía, sino que de energía, ¿cómo? Hoy sí, ¿verdad? Pero eso se entiende, ¿verdad? Pero imagínense la satisfacción, ¿verdad? Que hay de haber servido, eso es lo mejor. Eso es lo mejor, ¿verdad? Ya ve, es que así tiene que ser. Bien, vamos a terminar la lectura del comentario. Una gran lección encontramos para nuestras vidas. Puede ser que por nuestras múltiples ocupaciones, oiga bien, hermana, pongamos atención, ¿verdad? Todas.
Dice, una gran lección encontramos para nuestras vidas. Puede ser que por nuestras múltiples, ¿qué dice? ¿Tiene usted ocupaciones en su casa? Muchas. Dice, no podemos destinar, dice, tiempo para ¿qué dice? Para la obra del Señor. ¿Cuántos podemos utilizar eso como una excusa? De que por las ocupaciones que tengo en casa no puedo destinar un tiempo para la obra del Señor. Pero sí podemos poner, dice, nuestros bienes, ¿a qué dice? Y eso es la opción, ¿verdad? Que si por las ocupaciones no puede, al menos pues, pero aquí está. Yo no puedo, pero aquí está. Así había un hermano allá que él no podía trabajar ya porque sus rodillas no se lo permitían. Pero cuando era de trabajar, ¿verdad? Que iba a haber trabajo en la casa de oración, él decía, aquí están estos $50 para que compren algo a los hermanos que van a estar trabajando. ¿Qué le parece a usted? Aquí están estos $50. Qué bonito, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Sí, las ocupaciones pueden sernos un tropiezo, ¿verdad? Para no poder servir, pero si tenemos la facilidad para hacerlo de otra manera, poniendo nuestros aportes, ¿verdad? Hay que hacerlo. Ahí está la opción, mire, y dice más, no hay excusa para no servirle al maestro. Estas mujeres nos enseñan que también podemos contribuir al desarrollo de la obra del Señor, poniendo nuestros bienes a su disposición. Pero está el otro lado de la historia, dice. A falta de bienes materiales, dice, vemos en el verso para memorizar a mujeres que físicamente apoyaron la obra del Señor. Mujeres que acompañaron al apóstol Pablo en la obra misionera. Tanto unas como otras dejaron sus nombres registrados, ¿a dónde? En el libro. Hubo una escuela que salió hace muchos años que se tituló La grandeza en la muerte. La grandeza en la muerte. ¿Cómo es que nosotros podemos ser grandes cuando nosotros muramos, hermanos? En el legado que dejamos. Hace unos años murió un hermano ahí en Quesaltepeque, en la antigua casa de oración que teníamos, que él era carpintero y él había hecho la baranda. Años de estar esa baranda ahí, hermanos, en la parte de enfrente, y había hecho él también el púlpito. Y el día que él murió, yo fui bueno, la familia no quería darle la noticia a la esposa, ¿verdad? Y me dijeron a mí, y pues yo no le iba a decir, bueno, ellos me dijeron, si quiere no le diga, me dice así, ¿verdad? Pero yo fui donde ella y ella me dice, usted me dijo, no sabe venir a visitar en este día, me dice. Así es de que lo que sea que lo haya traído, me dijo, dígamelo ya, de una vez, ¿verdad? Así, entonces yo le tuve que decir, su esposo ha fallecido y va a ser velado en la casa. Ya lo presentía. Y me empezó ella a contar la historia y me dijo, ese púlpito y esa baranda, él la hizo. Imagínense, ahí está, y todavía está ahí sirviendo la baranda. Y así, hermanos, ¿verdad? Tanto que nosotros podemos hacer por la obra del Señor. Usted puede agarrar la tarea y decir, no, dice, todos los meses voy a tomarme la tarea de limpiar todos los ventiladores, dice, ¿verdad? Y ahí va a ver, cuando usted se muera va a ser recordada la hermana que limpiaba los ventiladores. ¿O no cree usted, hermano? ¿Ah? O la que hacía los mandados. No, podría decir ese trabajo para hombres, ¿verdad? Podría decir usted. Puede ser que sea un trabajo para hombres. Pero ¿y si a veces no hay hombres que tengan que sean de baja energía, que sean de energía, sino que hay hombres de baja, ¿qué, hermano? De baja energía, hay problema.
Y sí, hay mujeres que lo hacen o no lo hacen. Claro que lo hacen. Lo hacen. Cuesta, pero lo hacen. Entonces cualquier cosa, hermanos, que usted diga, no, yo me voy a dar la tarea, dice usted, de hacer algo para la obra del Señor, ¿verdad? Había un hermano que siempre salía a encontrar a las hermanas que llegaban, digamos, las ancianitas. Salía rápido a agarrarles el bolsón y a llevarlas hasta, ¿verdad? O sea, son servicios que se hacen a beneficio de la obra de Dios. Ahora dice, amada hermana, es momento de que reconozcas el valor que tú tienes para Dios, estamos aquí, ¿verdad? Dice, pero bueno, ahí está, ¿verdad? Preguntas, ¿cómo podemos ayudar en la obra del Señor según la lectura bíblica, hermano? Poniendo nuestros bienes a la disposición de la obra del Señor. ¿A qué nos llama la palabra de Dios? A mantenernos siempre sirviendo en la obra de Dios. ¿Y qué es lo único que nos llevamos al morir, hermanos? Las obras, lo que hayamos hecho, ¿verdad? Lo que hayamos hecho. Así es de que, hermanas, ahí está la escuelita de esta tarde, esperando de que nos sea de mucho provecho a todos. La conclusión dice, amada hermana, ya es tiempo de que te pongas, ¿a qué dice? A disposición. Si quiere, léaselo a la hermana que está a la par, ¿verdad? Así dígale, amada hermana, ya es hora que te pongas a la disposición de la obra del Señor. ¿Cree que lo puede decírselo a la hermana que está a la par? Ah, ya lo dijo, va. Allá atrás ya lo dijeron, así una a la otra. Miren qué bonito, pónganse en pie, hermanas, terminamos. Dice, amada hermana, ya es tiempo que te pongas a disposición del Señor, sabiendo que el trabajo en su obra, dice, no es en vano. Ahí está. Bien, pasan mis hermanas a cantar una alabanza para finalizar. Pasen, hermanas.